apaguemos la fogata. ¿Cómo le vamos a poner hoy? Apaguemos la fogata. Amén. Y vamos a tener la lectura en el libro de Lucas, capítulo 22. Ahí lo tenemos ya en pantalla. Y vamos a estar leyendo esto. Dice así, vamos a ponernos de pies para reverenciar esta palabra de Dios. Y luego usted se va a sentar y se va a quedar sentadito. Dice así, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Vamos a repetirlo. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Vamos a dejarlo ahí. Tenemos allí una lectura que quiero que entremos en contexto antes de entrar en el mensaje de la palabra de Dios. En contexto es esta escena. No, vamos a repetir, Ricardo, vamos a quedarnos allí un momento. Quiero que pongamos en contexto. Y habiendo ellos encendido fuego, ¿quiénes encendieron un fuego? Y habiendo ellos encendido el fuego, está muy bien el texto, pero tenemos que tener el contexto. Los que habían encendido el fuego habían sido los soldados que acababan de arrestar a Jesús. Esta escena que hemos leído se corresponde al momento del arresto de Jesús. Agarran a Jesús, que estaba con sus discípulos, ¿verdad? Ustedes ya recuerdan que antes de que lo arresten, ellos estuvieron en la cena y Pedro había dicho que iba a estar con Jesús hasta el final. ¿Recuerdan? Maestro, yo iré contigo incluso hasta la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Allí ellos se van y Jesús invita a Pedro a orar al huerto de Getsemaní. ¿Y qué hizo Pedro? Dormir. Jesús vino, se encontró a Pedro durmiendo, a Juan y a sus discípulos más allegados. Luego viene el arresto de Jesús, a Jesús lo arrestan, ¿verdad? Y se lo llevan a un patio del sumo sacerdote. Y Pedro, valiente, hasta ese momento muy valiente de verdad, fue siguiendo a los que se llevaron a Jesús hasta el punto que entró al patio donde tenían a Jesús. Los demás discípulos salieron esparcidos, Juan entró también y estuvo en todo momento allí al lado de Jesús. Pero Pedro llegó y hubo algo en Pedro. Dice que los soldados que acababan de arrestar a Jesús, que estaban en contra de la palabra de Dios, estos soldados que estaban y que querían matar a Jesús, encendieron un fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. ¿Y qué pasó? Y Pedro comete su primer error, y es que se sentó también entre ellos. ¿Cómo es que dijimos que se llamaba el título? Apaguemos la fogata. ¿Quién no ha estado alguna vez sentado al lado de una fogata? ¿Verdad? ¿Alguna vez en la vida? Y si no lo ha hecho, pues le invito a que algún día lo haga, que se hace una fogata y se sientan alrededor, al lado de una fogata. Y allí hacía frío, pusieron una fogata, los soldados que estaban maltratando y querían matar a Jesús. Y Pedro viene y se sienta entre ellos. El primer error y gran error que podemos nosotros cometer es sumarnos a personas que no piensan como nosotros, a personas que no aman a Dios, a personas que no quieren hacer el bien, a personas que no quieren estar haciendo las cosas como Dios manda. Primer error que comete Pedro fue sentarse con esta gente, ¿verdad? Hay momentos en el que podemos y estamos dispuestos a sentarnos con estas personas y podemos hablarle, pero esos momentos en el cual tú estás fuerte. Sin embargo, Pedro, su líder, la persona en que había creído, por el quien había dejado todo, había soltado la barca, había soltado todo, que había creído que era su salvador, de repente lo tienen allí humillado, sentado en el patio, lo que quiere decir que Pedro estaba físicamente y anímicamente, psicológicamente estaba mal. Pedro estaba mal como para sentarse en medio de toda esta gente. Pero dice que una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, tú también estabas con él. Pero él, ¿qué dijo? Lo negó. Primera vez que niega a Jesús, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo, otro dijo, tú también eres de ellos.
Y Pedro dijo, no lo soy. Y continuamos, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Yo quiero que hagamos una pausa, vamos a continuar con los otros versículos. Pero Pedro, yo no quiero que lo vean como un cobarde porque niega a Jesús 3 veces. Pedro había sido un valiente al llegar hasta ese lugar. El problema o el error de Pedro fue sentarse alrededor de gente que no hablaba fe, que no hablaba y que no quería a Dios. Seguramente una hora y todo este tiempo, ¿qué no escuchó Pedro alrededor de esa fogata? A este lo crucificamos mañana y Pedro escuchando. Y todos los que le siguen lo vamos a buscar porque también lo vamos a matar. Esto se acabó. Mira cómo lo tenemos humillado. Tenemos la orden para acabar con Jesús. Este Jesús lo vamos a matar, esto se va a acabar. Y esa era la conversación que había alrededor de esa fogata. Y la fe y la valentía de Pedro fue menguando por empezar a oír lo que no debía oír. Nosotros a veces empezamos a oír palabras necias, personas que te dicen que no vas a poder, que no lo vas a lograr, que eres un error, que esto no lo consigues, que nadie lo ha conseguido, y empezamos lamentablemente a llenarnos de todas esas dudas, de todas esas cosas, y el miedo empieza a meterse dentro de nuestra cabeza hasta el punto en el que Pedro, siendo una persona que había sido un valiente porque minutos antes había sacado su espada y estaba dispuesto a enfrentarse a todos los soldados con su espada, incluso le voló la oreja a alguien por allá, un Pedro arrebatado y valiente, por muy valiente y arrebatado, al sentarse junto a la fogata de la gente que no amaba a Dios, de la gente que hablaba en contrario a su palabra, a su fe, inmediatamente la fe de Pedro empezó a fallar. Recuérdense, porque Jesús le dijo, y yo oraré para que tu fe no te falte. Y la fe le faltó porque dice la Biblia, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Alrededor del fuego, en esta fogata, Pedro empieza a escuchar lo que estas personas dicen, lo que estas personas hablan, y lamentablemente Pedro, su fe falla. Y lo vemos allí por tercera vez, dice, negando a Jesús, al que había dicho unas horas antes que lo iba a seguir, incluso hasta la muerte. Dice, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y mire lo que continúa diciendo aquí en el 61 y en el 62. Entonces, vuelto el Señor, cuando el gallo canta, Jesús se voltea, ¿verdad? Y la mirada de Pedro y de Jesús se consiguen. Se encuentran nuevamente las miradas. Pero no fue una mirada de Jesús de como que te lo dije, que me ibas a negar. Pedro, qué malo eres, me negaste. Sino fue una mirada de amor, una mirada de compasión. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. En ese momento, una mirada de Dios. O sea, Jesús lo confronta a Pedro, lo quería llevar al mismo momento. Hay situaciones que a nosotros nos traen recuerdos, ¿verdad? Recuerdos que cuando te llegan, a lo mejor se te hiela la sangre, se te hace un nudo en la garganta, que queremos pasar por alto, que no queremos enfrentarnos a esos recuerdos. Pero Jesús necesitaba que Pedro confrontara ese momento, porque necesitaba un Pedro diferente. Dios no quiere que controles pecado. Dios no nos llamó a controlar pecado. Dios quiere que reconozcamos pecado, que liberemos pecado, que afrontemos pecado, que digamos, lo tengo y quiero ser libre de esta situación, quiero ser libre de este tormento. Un pecado puede ser una maldición o algo que se aprendió dentro de nuestra. Esa fogata puede ser algo que aprendimos de niños en nuestra familia y que creemos realmente de que está bien, ¿verdad? Que es normal, pero que al llegar a Cristo, al conocimiento de la palabra, entendemos que hay que romper con cosas que a Dios no le agradan, aunque nosotros creamos que es normal. Pero que cuando aprendemos que no es del agrado, que no es del entendimiento de Dios, entonces nosotros podamos romper esto. ¿Por qué? ¿Qué causan las fogatas?
en nuestras vidas no resueltas. Vamos a verlo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Ahí nos da un ejemplo de lo que pasa cuando están resueltas y cuando no están resueltas. Dice, porque la tristeza que es según Dios, la tristeza según Dios, quiere decir que puedes tener tristeza según Dios, producen arrepentimiento. ¿Qué producen? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo producen muerte. Se lo voy a traducir. No es lo mismo el arrepentimiento que el remordimiento. Así de sencillo. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Y la tristeza, según el mundo, te produce remordimiento. Y ese remordimiento va acompañado de ansiedad, de depresión, de agitación, de zozobra, de angustia. Pero cuando la tristeza es según Dios y hay arrepentimiento, libera. Tú lloras, tú pataleas, tú sientes que lo hiciste mal, pero hay una diferencia entre arrepentirse y tener remordimiento. Hay una diferencia grande entre arrepentimiento y remordimiento. Tanto el que se arrepiente como el que tiene remordimiento tiene tristeza. De hecho, el que tiene remordimiento tiene tristeza, tiene cargo de conciencia, se siente mal porque sabe que hizo algo mal. Puede sentirse hasta mal porque sabe que hizo algo mal. Pero eso no es suficiente. El arrepentimiento no solamente sabe que hizo mal, sino que retribuye, cambia lo que hizo mal. Hay mucha diferencia entre la tristeza del mundo, que viene acompañada de remordimiento, siente remordimiento. Esa tristeza, ese remordimiento no deja a la persona libre y cada cierto tiempo a lo mejor puedes pasar un rato agradable, te puedes meter alcohol, droga, una fiesta, y en el momento que estás allí no piensas en ese remordimiento porque la estás pasando bien, porque tienes algo, alguna sustancia que te nubla tu juicio. Pero al pasar los efectos de esta sustancia, al pasar los efectos de esa fiesta, del jiji, del jajá, del sábado y del domingo, el día lunes, cuando amanece en la mañana, que abres los ojos, está el remordimiento, está la tristeza, está la zozobra, está la angustia, está la depresión, está vueltamente allí esa agitación, porque tienes remordimiento, más aún en ese momento no ha sido liberado. Voy a repetir este versículo que dice, porque la tristeza según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. La tristeza de Pedro produjo arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay personas que están vivas y muertas. Usted las puede ver caminando, la puede ver en una fiesta, la puede ver haciendo incluso exitosamente un artista. Hace poco, uno de los últimos artistas que se suicidó, exitoso, con tanta fama, dinero, puso en su carta, mi vida no tiene sentido. Oye, conseguiste todo lo que querías y no tiene sentido. Hace poco también un chef, uno de los más famosos del mundo, que digo que no hay chef que sonara tener todo lo que este hombre tenía, todos los éxitos, programas de televisión, todo. Se mata en el hotel y pone, nunca pude alcanzar lo que quería, mi vida no tenía sentido. Porque el remordimiento no está curado. Es una herida mal curada, es una herida abierta del pasado, del presente o de decisiones mal tomadas. Yo quiero que veamos un ejemplo de una persona que tal vez simplemente se dejó llevar por el remordimiento, no llegó a alcanzar el arrepentimiento, aunque fue al templo. Mire, Mateo 27:5, y arrojando las piezas de plata, esto fue Judas,
en el templo, salió y fue y se ahorcó. Él fue al templo, fue a la iglesia, sin embargo, no hubo liberación en él. Y salió del templo a ahorcarse. No es que yo voy a la iglesia desde pequeño. Eso no te da a ti ninguna garantía de ser libre. Para ser libre es una decisión que hay que tomar. Sin embargo, este hombre fue al templo buscando algo, pero no lo consiguió. Y dice, y arrojando las piezas. Es lo último de la vida de Judas que se nos cuenta. Arrojando las piezas de plata en el templo. Él tira las piezas de plata como queriendo decir, ya no quiero eso, pero no buscó la manera de arreglar el problema que tenía. Porque si eso a mí se me hace ver que en ese punto él necesitó liberación. ¿Por qué? Porque si él hubiese sido liberado, aún habiendo traicionado a Jesús, yo estoy seguro que Jesús al resucitar lo perdona. Y Judas hubiese sido uno de los discípulos más grandes, hubiese dicho, yo lo traicioné. Sin embargo, me perdonó. Y como retribución a su amor, voy a entregarte el resto de mi vida para cumplir el mensaje de Jesús. Eso era retribución, eso es arrepentimiento, eso es liberación. Sin embargo, él suelta las piezas de plata, ¿verdad? Como queriendo decir, mira, ahí está. Hay personas que usted le presta algo, ¿verdad? Alguna vez a alguien y pasa un mes y no se lo devuelve, pasa 2 meses y no se lo devuelve. Cuando se lo vino a pedir, se lo pidió con mucho cariño, pero pasan 3 meses y no se lo devuelve. Y cuando usted se lo pide que se lo devuelve, ahí está, ni que te lo fuera a robar. Regresó, tiene remordimiento de no habértelo devuelto, por eso te trata así. Mas no te has arrepentido de lo que hizo, lo que tenía que haber dicho, mira, tú me lo prestaste, yo me pasé del tiempo, así que te devuelvo uno nuevo, o te devuelvo este y te regalo una flor, porque lo siento, no sé, algo, ¿no? Retribuyes algo malo que hiciste, no, yo ya lo devolví. Judas llegó y llevó simplemente las piezas de plata, las arrojó en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ahora yo quiero ver a alguien, el ejemplo, ese es el ejemplo de remordimiento. Ahora quiero ver un ejemplo de alguien que se arrepiente. Tenemos allí a Zaqueo, es el siguiente ejemplo que tenemos, que está en Lucas capítulo 19:8, dice, entonces Zaqueo, escúchenme, puesto en pies, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿cómo? A ver, lean, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo era una persona también que había hecho muchísimas cosas malas. Judas, una, entregó a Jesús, pero Zaqueo, ¿a cuántas familias nos había dejado en la ruina? Zaqueo, ¿a cuántas padres había dejado sin trabajo, sin dinero? Zaqueo, ¿cuántas cosas malas había hecho? Eran tantas cosas malas las que había hecho Zaqueo, que cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, empiezan a criticar y dice, ¿cómo va a estar con ese hombre tan malo? Sin embargo, Zaqueo recibe de parte de Jesús la liberación y él se le ve el arrepentimiento porque dice, si en algo he defraudado a alguno, ¿qué hago? Se lo devuelvo cuadruplicado. Es allí donde se ve el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, en el momento que somos libres, podemos decir claramente nosotros en nuestras vidas, yo voy a retribuir al que le hice daño. Tal vez no tengo dinero para retribuirle ahora mismo, pero voy a retribuirlo de alguna manera, retribuyo el mal que hice. Tal vez no puedo recuperar el tiempo perdido, el tiempo que le robé a una persona, el tiempo que le hice pasar a mis padres mal. No tengo una manera de que vuelva a regalarle más tiempo, pero me voy a portar tan bien, voy a ser una persona tan diferente, de tanto provecho, que voy a ser un orgullo para esa persona, de manera que lo malo que yo hice quede aplastado por lo bueno que voy a hacer. Los que hablaban mal de Zaqueo, porque Zaqueo lo había robado, ¿usted cree que después que Zaqueo le llegara con 4 veces más, iban a volver a hablar mal de él? Más nunca. Zaqueo sí le iba a llegar con una listica, mire, yo a usted le robé 100 euros, serio, sí, usted no sabía, pero
tome, aquí tiene 400 euros. ¿Por qué? Porque Jesús me liberó. Porque yo soy libre. Porque ahora yo no tengo remordimiento, sino que soy una persona arrepentida. Y como arrepentido, quiero retribuir a las personas que hice daño. Usted dirá, yo no tengo para devolver 4 veces más dinero. Pero como les comenté antes, si puedes retribuir con tu comportamiento, con tu vida, lo que en algún momento estuvo mal. Según los estudios, nosotros vemos estudios y vemos películas donde atrapan asesinos en serie, ¿verdad? Pero nunca pensamos en los hijos de esas personas. Según los estudios, los hijos de esas personas sienten remordimiento por lo que sus padres han hecho. Cuando descubren que su padre era un asesino en serie, quedan en shock, ¿no? Porque no lo sabían. De repente en su casa llega la policía, se lo lleva. Este hombre mató a 30 mujeres. ¡Ah! Mi padre, no, si era el mejor del mundo, no lo sabía. Esos niños o esas mujeres, esos niños quedan en shock y tienen 2 caminos que hacer. Uno, se dejan comer del remordimiento, se destruyen y se vuelven nada, polvo cósmico. U otros dicen, se arrepienten aunque ellos no habían hecho nada malo y se convierten en los policías más grandes, más famosos y que cazan más asesinos porque ellos quieren retribuir de alguna manera lo que algún daño hizo en su familia. Hay 2 opciones, el arrepentimiento o el remordimiento. Tenemos que escogerla.